Hice parte de los laboratorios 56 Corrupción del Colombo Americano. Me parece muy importante estos laboratorios de Desearte Paz porque nos enseñan muchísimos conceptos y muchísimas cosas dependiendo obviamente de los laboratorios que se hagan. En el que yo estuve, pues que fue de corrupción, aprendimos mucho de la ciudad y de este concepto. Hicimos unos recorridos por la ciudad y uno de este recorrido nos llevó al Space. En el momento que estábamos haciendo ese recorrido allá me encontré las letras del letrero del edificio y fue una experiencia muy gratificante pues porque después de tantos años el letrero todavía seguía ahí y eso me dio la oportunidad de exponer esas letras y fue muy extraño, también muy jocoso la experiencia porque llevándome las letras pues de este lugar tenía que recorrer también una parte de la ciudad y llegar al centro y la gente me miraba súper extraño con estas letras súper grandes, sucias, derroídas, entonces fue una experiencia muy extraña también, pero me gustó mucho. Aún las tengo y pues sí expuse en este laboratorio con estas letras. Siento que ese día de la exposición se tuvo un muy buen nivel respecto pues a lo que se expuso. Todos los participantes entregaron cosas muy buenas y aprendí muchísimo de los participantes y de los talleristas del laboratorio. Siento que el laboratorio nos abre muchísimas puertas, tanto a los estudiantes como a los artistas. Aprendí demasiado pues, en este proceso. Y no, pues ya les dejo un saludito muy fraternal, espero que estén muy bien en este momento de pandemia, cuídense mucho. Yo, sin ser artista, pero ser politóloga que ha estudiado la corrupción, me atrevería a decir que tiene mucho que ver. Primero, porque el arte es por excelencia la manera en que las personas activan sus sentidos. Y no es posible pensar el arte sin pensar el ser, lo que hay por dentro. Es imposible. Y la corrupción no es más y nada menos que la falencia del ser. Les voy a decir por qué. Yo aquí es donde entro ya lo teórico de la corrupción. La corrupción tiene muchos significantes según las conveniencias o estudios de las personas. Pero la corrupción, ante todo, es la incapacidad de ponerse en el lugar del otro. Ante todo. Cuando pregunté en Facebook para una conferencia que tengo sobre esto, alguien decía, es el egoísta perfecto. El corrupto es el egoísta perfecto. No podemos pensar esto sin ética. ¿Y saben lo que explicaba Kant de qué era la ética? Una frase rarísima, pero que es más fácil de explicar que su nombre, se llama imperativo categórico. Haz toda acción como si se pudiera universalizar. ¿Sí lo entendemos un poco en el asunto ahí? Todo lo que usted haga, hágalo, pero páselo por el filtro de qué pasa si todos lo hiciéramos. Es muy interesante, pensémoslo así. Haga lo que quiera, pero póngale ese filtro a sus acciones de qué pasaría si se universalizara. ¿Qué pasaría si todos compráramos películas piratas? Bueno, durante el proceso tuvimos una salida de campo muy interesante con el acompañamiento de Juan Carlos Posada y Lina Guisao, donde fuimos a varios lugares de la ciudad que digamos como enfrentaban algunos problemas de corrupción. Demoras en las construcciones, sobrecostos. Fuimos a visitar el lote donde estaba construido el edificio Space y de allí incluso salieron algunas obras o algunas visualizaciones que vemos aquí como resultado del laboratorio. Tuvimos también una charla muy interesante con Pablo Mora, que es un artista que conoce muy bien el asunto de las leyes y hablábamos muy acerca de cómo se constituían las estructuras de poder, que finalmente cualquier acto de corrupción tiene que ver con el abuso del poder. Y además de eso tuvimos como la visita de Rafram Chadat, que es un artista de Tunisia, que nos contaba un poco cómo funcionaba el asunto de la corrupción allí en su país.
digamos, todos estos eventos y todas estas actividades lo que intentaban un poco era como revolcar las cabezas de los estudiantes que participaban del laboratorio para que ellos a través de sus investigaciones o de sus ideas pudieran establecer sus propias posturas como personas y sus propias posturas en cuanto a conceptos tan complejos como la corrupción. Está claro que para muchos de nosotros la corrupción es como pan de cada día. Y este tipo de manifestaciones lo que hace es justamente mostrarle de una manera un poco más cruda, pero al mismo tiempo también lúdica, a cada uno de los que lo ven, cómo el término corrupción no solamente se da para esas personas que están en el Congreso de corbata, sino que también se vive en nuestra cotidianidad, en nuestras casas, en cada una de las cosas que vivimos diariamente hay corrupción. Te ofrecen un parqués, por ejemplo, te ofrecen una torta que puedes comer o comprar propiedades de forma simbólica dentro de una misma obra. Entonces creo que me pareció muy interesante cómo la exposición aborda un tema tan complejo, ¿cierto? Que digamos que nos duele a todos en el país, pero de una forma juguetona. Entonces es una reflexión que se da a través del juego en muchas de las obras. Otras sí son un poco más solemnes, podríamos decir, pero también como que plantean esas preguntas por una cosa que vemos a diario, que se ha vuelto como nuestra cultura propia y que ya nos parece normal, lo cual es absurdo. Creo que no había visto ninguna otra exposición sobre este tema en particular y me parece muy interesante que se haga.